bienvenidos a EduPandemia, el podcast donde nos conocemos y nos abrazamos a la distancia. Nos dirigimos a usted para que conozca las diferentes historias y experiencias de cómo se llevó a cabo el proceso educativo en la época de pandemia. Y comenzamos. Así es. Bueno, Lluvia, pues como ya te había comentado anteriormente, el podcast que vamos a hacer el día de hoy es sobre la adaptación de la modalidad en línea sobre esta cuestión de la pandemia del COVID-19. Entonces, nos gustaría saber un poquito más sobre tu experiencia, cómo viviste esta parte. Por ejemplo, bueno, aquí ya puedes ver que mis compañeras, aquí está Diana con nosotros, Paloma y pues yo, Mari. Ujú. Muy bien. Para empezar, quisiéramos que nos contaras, por favor, un poquito más sobre ti, sobre quién eres y a qué te dedicas actualmente. Sí, bueno, buenos días y un saludo a todas. Yo, bueno, soy Lluvia Ramírez. Actualmente tengo 24 años y acabo de terminar la licenciatura en pedagogía. Pues básicamente desde que tengo memoria, pues a mí siempre me ha gustado la parte de la enseñanza. Entonces por eso opté, mi primera opción era la educación primaria, porque eso es lo que me llamaba más la atención. Pero cuando descubrí la pedagogía y que implicaba un poco más allá de obtener los básicos conocimientos para enseñar, me di cuenta de que además de la educación primaria, pues podría enseñar en los diferentes niveles educativos, no solamente en secundaria, en primaria, sino que también uno como pedagogo puede capacitar tanto a maestros como también a padres de familia. Ok, Lluvia. ¿Y qué sentiste cuando te enteraste o que te dijeron de que ahora tus clases no iban a ser presenciales, sino que iban a ser a través de una pantalla? La verdad me sorprendió un poco porque todavía recuerdo que esa semana estaba en quinto cuatrimestre porque mi educación fue de cuatrimestres. Ok. Entonces, no me preocupé mucho porque sinceramente fue un miércoles cuando ya no pudimos seguir yendo a la escuela y yo, bueno, no me preocupé tanto porque había faltado el martes anterior, creo que por un problemita que tuve. Pero ya cuando dijeron, no, ya no vamos a seguir viniendo la semana que viene, entonces dije, oh, entonces hay un problema o no sé. Entonces, después nos dijeron, es que ahora van a tomar clases en línea y yo me quedé un poco confundida porque sí, ya habíamos tenido alguna experiencia con algunas plataformas digitales ahí estudiando en la universidad, pero ya que tomáramos eh, directamente las clases por una pantalla, eso a la vez como que me intrigó mucho, pero también me dio un poco de miedo porque dije, pero ¿cómo va a ser eso? Entonces así estaba un poco confundida, pero también quería investigar un poco más, saber cómo era. Ok, ¿Y entonces no te cómo, quedaste con la idea ya. Ajá, sí. ¿Y cómo fue cuando te diste cuenta que no nada más iban a ser 2 semanas? Porque al principio creo que nada más se fueron 2 semanas en línea y después ya les dieron la noticia de que ya iba a ser como por tiempo indefinido. ¿Cómo reaccionaste ante esa noticia? Bueno, al principio dije, oh, ya no vamos a volver a clases, ya no voy a gastar en pasaje, ni voy a soportar el calor del camión. Eh, pero ya después, cuando se volvió rutina, me empezó como a desinteresar un poco, porque a mí no me gusta mucho seguir una rutina, podríamos decirle, aburrida. Entonces, cuando ya más que nada me empezaran a decir, es que de este horario a este horario se tienen que conectar y no pueden llegar tarde y que no sé qué, entonces como ya tomar eso todos los días me estaba abrumando un poco. Mm. Okay. Sí, Entonces, bueno, entonces por lo que, ay, perdón, por lo que comentas en sí, esta adelante, parte, Mari. Sí. este, pues entonces tú realmente crees que sí te gustaban tomar las clases en línea o le veías así como de, ay, pues esta parte sí me gusta, pero esta parte no. Mira, sí, sinceramente
cuando ya pues optamos así definitivamente tomar las clases en línea, pues fue a partir así formalmente desde sexto cuatrimestre y yo tenía 9. Al final de ese sexto cuatrimestre, yo dije, no, a mí no me gusta esta modalidad. En primer parte, porque habían pues ciertas complicaciones, además de el mal internet que luego tenía, de también de que se iba mucho la señal, de que algunos compañeros no apagaban su micrófono, entonces así no sigues las indicaciones, entonces también tú no tienes, pues, tú no compartes ese nuevo mundo que estamos teniendo, entonces tampoco tú das de tu parte para que se nos facilite a los otros. Entonces llegó un momento donde dije, así ya estaba terminando sexto cuatrimestre, donde dije, no, es que ya no quiero seguir estudiando, porque sí, de verdad, me canso, no aprendo mucho y además soy una persona que necesita mucho poner en práctica todo lo que ya aprende. Entonces, si me estás dando mucho conocimiento teórico, en primera me voy a aburrir mucho y en segunda no voy a aprender mucho. Entonces, así de, sí, sí quería como ya renunciar por esa parte. Claro. Qué difícil, oye. Ujú. Recuerdo que cuando estábamos en clases en línea, porque también me tocó clases en línea, muchos compañeros eran de que tomaban sus clases incluso acostados. Ah, ¿Cómo era esa parte con ustedes? pues sinceramente, algunos maestros no eran muy exigentes con que prendiéramos nuestra cámara. Y yo sinceramente a veces sí tomaba las clases ahí todavía en mi cama o estaba ahí en mi sala, pero en sí sí también tenía esa participación porque Ujú. básicamente en mi salón éramos alrededor de unas 20 personas y de esas 20 solamente una compañera más y yo éramos las que siempre participábamos en toda la clase, en todas las clases, en todos los días. Entonces, así como que también los maestros decían, sí, ustedes pueden dejar hablar a sus otras compañeras, pero también es que esa era la cuestión porque no hablaban las otras compañeras y luego tú detectabas, es que también la clase no es muy dinámica, aunque sea a través de una pantalla, tú también debes de optar ciertas opciones para capturar la atención de tus alumnos. Sí, no interactuaban mucho. Ujú. Y Lluvia, coméntanos, por ejemplo, cuando te dieron la noticia, ¿tuviste algún sentimiento en específico? No sé, por ejemplo, que te hayas puesto nerviosa por cómo iba a ser esta nueva forma de clases o Pues, incertidumbre. ajá. Sí, al principio un poquito porque yo a veces me considero una persona todavía un poco antigua, aunque vaya avanzando en estas actualizaciones de los dispositivos, como que me siento un poquito antigua, un poquito viejita con los nuevos aparatos. Entonces, de que ya me empiecen a explicar un poco más sobre las diferentes formas que puedes manejar las clases y tomar clases, todavía me quedaba así de apenas sé prender la computadora y me estás diciendo esto de las modalidades. Entonces, así como de, también tenía un poco de miedo porque solamente conocía las principales plataformas, que la principal que usábamos era Classroom. Entonces, Ujú. cuando ya nos empezaban a decir, no, es que ahora conéctense por Zoom, ahora por School, no me acuerdo muy bien de esa otra aplicación, pero empezaba con Cool, School, oye. ajá, esa, y por otras, entonces así como que me sacaban de mi zona de confort. Entonces, también no les sabía las otras aplicaciones, pero también era ese miedo de que si lo intento y no me sale la primera, es así como de tengo un fracaso, ¿no? Entonces, ese era el miedo que tenía. Sí, porque a final de cuentas era como un bombardeo de aplicaciones, de programas y todo, ¿no? Y como tú dices, no muchos estaban familiarizados con alguna de estas, o a lo mejor algunos ni las conocían. Ujú. Supongo que también te llegó a tocar compañeros, ¿no? Que sí estaban así como que
en negación de no me gusta y como que ellos mismos se cerraban al hecho de esta nueva modalidad. Sí, sí, la verdad, sí. Oye, Lluvia, y hace poquito estabas comentando de que decías, es que las clases a veces se me hacían como aburridas. ¿Por qué dices que se te hacían aburridas o por qué crees que eran en esta parte tediosas? Porque de la mayoría de maestros que tenía, pongámosle al día, pues el 80% siempre usaba la misma modalidad de cámara prendida, paso lista, hacemos un resumen y lo expones. Entonces, así de, si ni siquiera lo vamos a repasar muy bien, em, o nada más captura la información y explícala como tú lo entiendas y ya, esa es tu calificación. Entonces, así de ir una clase tras otra y que sea lo mismo, tampoco me llamaba la atención y también soy una persona que se aburre con facilidad. Entonces, si me presentas eso, obviamente voy a perder el interés a la de una. Sí, sí me imagino, porque bueno, yo en ese tiempo de la pandemia yo no estaba estudiando como tal, pero sí tenía conocidos que me decían aquí ya en nivel licenciatura, me decían algunos, es que luego tenemos dudas y el profe pues nos dice, ay no, pues chéquenlo en el PDF viene todo, Ujú, quiero que sí. me hagan esto y lo otro, pero pues Sí. realmente sentían que no estaban aprendiendo. Muy bien, Lluvia, Lluvia, sí, adelante, sí, Mari. Diana, perdón. Ujú. ¿No vas a decir nada? No, sí, ahorita digo yo, no te preocupes. Bueno, ok. Ok, Lluvia. Entonces, la modalidad de los maestros no era como la más adecuada, no estaban como adaptados a, es- a tener clases en línea, solamente porque les dejaban trabajos muy simples o los saturaban a veces de trabajos. Pues básicamente era un 50% y un 50%, porque pues desde que inicié prácticamente la universidad, pues nos empezaron a implementar, miren, este es Classroom, esta es la aplicación, esta, así tienen que mandar el documento. Entonces era como una forma híbrida de trabajar, pero ya cuando entramos a la modalidad 100% en línea, pues te repito, la mitad de los maestros se adaptaron rápidamente, pero la otra mitad no. También es una parte importante que hay que entender por parte de los maestros, porque como fue rápido ese movimiento de pasar presencial a línea, entonces tampoco los maestros tuvieron el tiempo necesario para prepararse, al igual que nosotros, adaptarnos a las clases en línea. Entonces, muchos maestros decidieron optar, miren, va a ser un poco más fácil aquí, no les voy a tirar de documentos, pero también estaban los maestros que te decían, léeme de la página 100 a la 300 no sé qué, hazme un resumen, preguntas y una exposición. Entonces, así de como que la balanza estaba intermedia y más o menos yo sí me pude adaptar a las dos formas. ¿Y qué tan pesada era la carga que mencionas? O sea, por ejemplo, de los maestros que se iban del 50% de maestros que mencionas que se iba más a saturar de trabajos, ¿tú sí los llegaste a sentir como muy pesado? Sí, la verdad sí, porque, y más que nada siempre era en las típicas semanas de los exámenes, de las exposiciones, de los reportes que tenías que hacer y que tenías que entregar ese mismo día, porque se te juntaban todos a la misma vez, entonces como que tenías que darle más prioridad a unos que a otros, o, o intensificar mucho más la información en un trabajo que en otro. Entonces así era como de, a ver, a este le presto más atención, pero en este tengo un poco más de tiempo. Cuando esté tomando esta clase puedo ir completando este trabajo. Entonces así como de, era un poco abrumadora muchas veces porque una o no teníamos el tiempo necesario u otra teníamos tanto trabajo, podríamos decirle, atiborrado que muchas veces no, por ejemplo, en mi caso, no llegaba luego a completar o en sí le podría decir al profesor que si se lo podría enviar más tarde porque tenía que entregar otros trabajos y aparte tenía otros más por entregar. ¿Cómo ¿Y qué veía tan tu familia accesibles? todo ese proceso? ¿Perdón? ¿Cómo Diana, veía si tu quieres, familia todo ese proceso tuyo de estar estudiando en línea, de...
trabajos, de todo. Pues mi familia, mm, rara vez un poquito sí me preguntaban mucho porque, bueno, ellos como obviamente pues me conocen como trabajo, algunas ocasiones sí me llegué a un poquito a frustrar, pero más que nada ellos siempre me decían que me tranquilizara un poco, que me relajara y que obviamente me enfocara mucho más en el trabajo que principalmente se debía de entregar, pongámosle ese día. Entonces ellos también por su parte me veían un poco frustrada, pero igualmente yo también los veía en esa parte porque también a ellos les tocó, por ejemplo, a mi mamá le tocó trabajar en casa. Y bueno, nuestra casa no está, quisiera decirlo, un poco grande, entonces teníamos que compartir la misma habitación, ella tomando su trabajo y yo tomando mis clases. Entonces, a veces sí era un poco abrumador porque o había mucho ruido o no podíamos trabajar las dos. Ok. Oye, Lluvia, y ahorita que comentas esta parte de cómo se lo llevaba, así como de cómo lo veía tu familia y cómo te afectaba así al momento como de hacer tus trabajos y tus tareas, ¿tú como de qué manera sientes que afectó esto en tu vida personal, en tu vida social, en la vida académica, perdón, a nivel emocional e incluso pues en tu salud física? Pues, pues me empezó a desinteresar básicamente todo lo que hacía. No quisiera llegar a la conclusión de que empecé a tener algún tipo de depresión, porque no fue tan grave mi asunto, pero sí era un desinterés muy mayor porque nunca lo había tenido. Y por ejemplo, me gustan hacer diferente tipo de cosas, pero así en tomar las clases y pensar en abandonar una carrera que de verdad me gusta mucho, me sorprendió hasta a mí misma, porque en sí esa etapa de entre sexto y séptimo cuatrimestre fue muy dura para mí, porque de verdad quería abandonar todo, ya no quería estudiar, hasta empecé a decir, y si mejor me meto rápido a estudiar otra cosa, pero ya después empecé a decir, bueno, más que nada empecé a pensar, a ver, estoy a punto de terminar, no puedo abandonar todavía, aunque de verdad ya no me apasiona tanto. Entonces decidí, podríamos decirle, darle una segunda oportunidad. Claro. Me mencionabas que estabas en sexto cuatrimestre cuando empezó lo de la pandemia, ¿verdad? Sí, nos dijeron a finales de quinto cuatrimestre y ya sí formalmente fue a sexto cuatrimestre. ¿Y cuántos cuatrimestres fueron de tu carrera? De mi carrera fueron 9. Okay. Sí, porque con razón, bueno, escuché que mencionaste de que ya casi estabas por terminar, entonces fue como que decidiste darle esa segunda oportunidad. Ujú. Ok, Lluvia. Dijiste que no querías llegar a la conclusión de que tuviste alguna depresión. Sin embargo, tú sientes que la tuviste, pero nunca la diagnosticaste. Ujú. Ok. Muchas personas, bueno, he platicado con varias personas y en tiempos de pandemia muchas personas desarrollaron depresión. ¿Por qué no quisiste diagnosticarla? Porque básicamente sentía que si yo tenía de verdad depresión, debía de ser, podríamos decirlo, un poco más elevada, por así decirlo, porque en sí solamente tenía como esa represión, como ese alejamiento a lo que de verdad me gustaba. Pero ya sí, en mi caso, si quería diagnosticarme ya con depresión, era que de verdad no quería saber nada de la carrera, entonces quería desechar todos mis libros, entonces si esa parte no la hice, entonces obviamente no me quería diagnosticar, podríamos decirle ¿Por en miedo a sí que tenía abandonarlo? depresión. Ajá. Ah, ok. Oye, y por esta parte de que te mencionaba de cómo sentiste que te había afectado de una manera social, ¿no sentías como que después de que ya se había como que controlado esto de la pandemia y se reanudaron las clases, no sentías como que a la vez miedo
un poco de incertidumbre al decir, ay, es que no sé, como que me voy a sentir incómoda, ya no sé cómo mantener, no sé, alguna conversación con una persona o algo por el estilo? Pues la verdad sí, porque em, desde que terminé la secundaria fui más expresiva. Ya es que desde antes de que cursara la secundaria era muy introvertida. No hablaba abiertamente, no me acercaba mucho a las personas, pero ya de ese brinco de la secundaria a la preparatoria es cuando empecé a, podríamos decirle, pues, a hablar más, me empecé a alocar un poco más. Entonces, después de tomar las clases, ya me da hasta un poquito de miedo preguntar así, oye, ¿este camión me lleva a cierta parte o dónde está la parada? Entonces, como que también sí se vio afectada esa como mi interacción social con las demás personas, porque en sí no me da vergüenza hasta pedir la hora a personas desconocidas, pero ya después, pasando esta etapa de las clases virtuales, como que hasta lo pensaba hasta 3 veces en dirigirme a una persona que yo no conocía. Mm. ¿Y crees que ahorita ya como que trataste de trabajar en esto y ha cambiado o sigue igual? Sí, ya ha cambiado. Porque sí, a veces me comparo un poco en esa parte con mi hermana, y es que ella le da mucha vergüenza hasta saludar a otra persona, y yo en cambio no, yo sí saludo, menciono algunas cosas, y hasta pues puedo llegar a platicar con personas nuevas. Qué bueno que pudiste retomarlo otra vez. Ujú. Qué complejo fue, ¿no? En cuestión de temas sociales, el hecho de que como todos estábamos en casa, pues sí nos volvimos un poco más retraídos, ¿no? Y ya cuando de nuevo volvimos a salir, pues era volver a socializar cuando en casa pues prácticamente cada quien estaba como en su mundito, ¿no? A pesar de estar todos bajo el mismo techo, pues estábamos como que bien retraídos de los demás. No sé si te pasaba eso. Sí, sí, porque uno también luego se da cuenta de esa como a veces mala energía. Incluso que yo creo que también como que volver a retomar la rutina, ¿no? De ir a la escuela, porque como que a lo mejor te quedaste bien acostumbrada a estar tomando las clases en línea, de que a lo mejor hasta a veces ni siquiera uno se levantaba de la cama y ahí mismo estaba Desayunando escuchándolas. acostado. Sí, O se te olvidaba caminar hasta la escuela. sí. Hasta las calles me olvidé, dice. Sí. Oye, Lluvia, y regresando un poquito a esta parte de lo académico, en cuanto a los maestros, ¿tú consideras que sí tenían una parte de ustedes porque digamos, es que tal día no pude conectarme porque no sé, se me fue la luz, no tenía internet o cosas por el estilo, o de a tiro les decían, no, pues si no te conectaste tienes falta? Sí, me acuerdo muy perfectamente de dos maestros que tuve. Una, creo que recordar que nos da, creo que psicología. Sí, ella nos daba psicología. Y bueno, por mi parte, cuando ella nos daba clases presenciales, era muy buena onda. Pero ya en el momento de llegar a los exámenes, se ponía demasiado exigente hasta cierto punto que si decíamos alguna respuesta incorrecta, hasta nos hacía caras. Entonces, así como de esa parte profesional no se le veía. Y desgraciadamente no cambió mucho cuando nos empezó a dar más las clases virtuales, porque y precisamente fue en el sexto cuatrimestre. No me acuerdo qué materia nos dio, pero sí nos exigía mucho. Párense rectos, la cámara que les dé directo a la cara. No quiero verlos usar el celular porque hasta en la mirada, si bajan los ojos, voy a detectar muy bien que están con el teléfono. No quiero distracciones y siempre tengan un vaso de agua a su alcance. Obviamente también eso se entiende de estar hidratados, porque siempre nos repetía en cada clase, hidrátense porque hidratan el cerebro. Pero también ya tener una exigencia muy grande y a veces déspota, eso también no llama la atención y te hace querer hasta abandonar esa materia. Y de alguna forma, bueno, esta parte ocurre en tus calificaciones.
Sí, por ejemplo, de las 20 chicas que estuvimos ahí con ella, como más de la mitad no, no tuvieron buenas calificaciones con ella, porque siempre éramos de sacar entre 9 y 10. Entonces ya cuando entramos a clases virtuales, muchas sacaron 7, muchas sacaron 8. Entonces así como de, a ver, ¿quién está mal? ¿Estoy mal yo por tomar las clases que usted me las está dando conforme usted entiende? ¿O es usted que no sabe calificar bien? Es que afectó también por el estilo de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? De que todos Sí. aprendemos de diferente manera y venir en línea y todo, entonces eso a lo mejor también pudo haber afectado en Ujú. varias personas. O también por cómo no estaban acostumbrados a trabajar de esa forma, ¿no? Porque sí es bien Exacto. complejo adaptarse a trabajar en línea y más a aprender en línea, ¿no? Porque una cosa es cómo nos enseñan así con el pizarrón, el docente y todo, pero trabajar en línea es hasta difícil si no te atrapa la información o cómo dan la clase. Sí, Sí, exactamente. es justo lo que decía ella. Si les daban mucha información para leer nada más, entonces no los atrapaba al 100. Se aburrían. Sí, eso Sí, sí. porque más de querer aprender lo sentías más como obligación, ¿no? Ajá, exacto. No, no sé, chicas, si quieren como, bueno, en cuanto a y Paloma, que tengan alguna otra, que creo que Sun me anda diciendo que se nos va a acabar el tiempo, No. ¿no? Bueno, Lluvia, pues entonces Nosotros nos ya, quedaríamos platicando. sí, ¿verdad? Pero pues Zoom no nos permite. Antes como de hacer el cierre de nuestro podcast, no sé si gustes o podrías darnos un consejo o una reflexión de lo que aprendiste o lo que te dejó pues esta experiencia de las clases en línea. Ujú. Bueno, voy a dar un consejo desde mi perspectiva, porque todavía se está implementando esto de las clases en línea. Puede parecer muchas veces muy abrumador, aburrido, pero también si uno no tiene esa parte de querer avanzar, entonces te puedes estancar y puedes caer muy duro. Entonces, lo que yo hice fue básicamente, pues, levantarme de esa mini depresión que tenía y pues también hallarle otra vez ese gusto por la misma carrera que tú estás estudiando, o también por las diferentes materias que tú estás cursando. Entonces, básicamente es también como dar un, un mismo impulso para que tú también puedas tener diferentes podríamos decirle, diferentes opciones para que te llame la atención, no solamente tener una clase aburrida, sino que tú también le veas ese lado, no sé, encuentra tu misma forma divertida para poder tener esa clase un poco más interesante. Claro, sí, pues porque como dices, digo, yo creo que si nosotros mismos nada más estamos viendo lo negativo de las clases, pues Ujú. nosotros solitos estamos haciendo que sea más tedioso para nosotros. Sí. Bueno, chicas, no sé si quieren alguien agregar. Que nos esperen al siguiente episodio. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias, Lluvia, por estar en este episodio con nosotros. Realmente, pues nos llevamos un poquito más de las experiencias que nos has contado, porque como te decía, yo como tal, pues no me tocó vivir este proceso de las clases en línea. Y pues ahorita ya lo estoy viendo más como desde la perspectiva de cómo lo vivieron ustedes como estudiantes. Y bueno, chicas, pues ya creo que ya sería todo. Muchas gracias por todas aquí Muchas nos gracias. quedamos. Muchas gracias Y a ustedes. gracias, Gracias, Lluvia. Lluvia. Tengan bonito día. Sí, a Igual. ustedes, hasta luego. Nos vemos.